se nos da la matriz A, y se nos pide que busquemos el vector propio correspondiente al valor propio 3 más 6 y en la forma en que el componente X es 1 positivo y el componente Y es un plus BI. Mirando nuestras notas a continuación, los vectores propios de una matriz A correspondiente a una lambda particular son las soluciones distintas de 0 a esta ecuación aquí, donde, en nuestro caso, tendríamos esta ecuación aquí, donde aquí está lambda por la matriz de identidad de 2 por 2, menos la matriz A dada, por el vector propio es igual al vector 0. Entonces, restando estas matrices, tenemos lambda menos 7, 2, 26 negativo y lambda más 1. Ahora sustituiremos 3 más 6i por lambda y resolveremos el sistema de ecuaciones. Entonces, si nuestra lambda es igual a 3 más 6i, tendríamos 3 más 6 y menos 7, bueno 3 menos 7 es negativo 4, entonces tenemos negativo 4 más 6 y, 2, negativo 26. Y luego aquí tendríamos 3 más 6 y más 1. Por supuesto, 3 más 1 es 4, entonces tenemos 4 más 6 y. Ahora, sigamos adelante y escriba la matriz aumentada de esta ecuación matricial, donde la primera fila vendría de la ecuación negativa 4 más 6 y veces x sub 1, más 2 veces x sub 2 es igual a 0. Entonces la primera fila sería negativa 4 más 6 y, 2 y 0. La segunda fila vendría de la ecuación negativa 26x sub 1 más 4 más 6 y veces x sub 2 es igual a 0. Entonces tenemos 26 negativo, 4 más 6 y 0. Ahora escribiremos esto en forma escalonada reducida, así que para nuestro primer paso, obtengamos aquí un número real en esta posición multiplicando el primer real por el conjugado de 4 negativo más 6 y por lo tanto, reemplazaremos la fila 1 con 4 negativos menos 6 y veces r sub 1. Bueno, negativo 4 más 6 y veces negativo 4 menos 6 y termina siendo 16, y luego menos 36 y al cuadrado, que es 16 menos 36 veces negativo 1, que es igual a 52. Entonces la primera fila es 52, y luego 2 veces negativo 4 menos 6 y es negativo 8 menos 12 y luego tenemos 0. La segunda fila permanece igual. Continuemos en la próxima diapositiva. Observe que 2 veces negativo 26 más 52 sería 0. Reemplacemos la fila 2 con 2 veces la fila 2 más la fila 1. También obtengamos 1 en esta posición reemplazando la fila 1 por una más de 52 veces la fila 1. 1 sobre 52 por 52 es 1. Y luego 1 sobre 52 veces negativo 8 menos 12 sería negativo 8 menos 12 y sobre 52. Pero todos estos comparten un factor común de 4. Podemos escribir esto como 4 veces negativo 2 menos 3 y todo 4 veces 13. Los 4 se simplifican, así que tenemos la cantidad negativa 2 menos 3 dividido por 13, el tercer elemento es 0, y luego 2 veces la fila 2 más la fila 1, 2 veces negativo 26 más 52 es 0. 2 veces 4 más 6 sería 8 más 12 y si sumamos 8 menos 12 y negativo, sería 0. Entonces tenemos 0. Entonces, como se esperaba, tenemos una fila de ceros, lo que significa que hay un número infinito de vectores propios correspondientes al valor propio dado, pero esta primera fila nos dice que x sub 1 más la cantidad negativa 2 menos 3 y dividido entre 13 veces x sub 2 debe ser igual a 0. Así que si resolvemos esto para x sub 1, podemos decir que x sub 1 es positivo 2 más 3 dividido por 13 veces x sub 2. Si estuviéramos buscando todos los vectores propios correspondientes al valor propio dado, podríamos dejar que x sub 2 sea igual a t, y por lo tanto x sub 1 sería igual a. Escribamos esto como 2 13 más 3 13 y veces t. Recuerde, el vector propio no puede ser el vector 0, por lo que podemos decir que t no puede ser igual a 0. Nuevamente, en general, podemos ver que el vector propio x tendría un componente x de 2 13 más 3 13. Y veces t.
veces t. Y el componente a de t, nuevamente, dado que t no es igual a 0, pero recuerde que si volvemos a la primera diapositiva, queremos el vector propio, donde el componente x es positivo y el componente y tiene la forma de a más o menos bi. Entonces queremos resolver esto para x sub 2. Multiplicando ambos lados por el recíproco, tendríamos x sub 2 es igual a 13. Sobre el número complejo 2 más 3 y veces x sub 1. Nuevamente, el vector propio que estamos buscando, sabemos que tiene un componente x de 1, lo que significa que x sub 1 es 1, entonces ahora necesitamos encontrar x sub 2 of 1. Que sería solo 13 sobre el número complejo 2 más 3i, pero necesitamos esto en forma de un bi más o menos, así que avanzaremos multiplicando esto por 2 menos 3i. Más de 2 menos 3i. En el numerador tenemos 13 veces 2 menos 3i. Denominador, vamos a tener 4, y luego menos 6i más 6i, eso es 0, menos 9i al cuadrado, que se convierte en más 9, por lo que tenemos 13 veces 2 menos 3i dividido por 13. 13 segundos se simplifica, entonces x sub 2 es igual a 2 menos 3i, cuando el componente x es positivo. Entonces tenemos 2 menos 3i. Así que este es el vector propio particular que estamos buscando. Volviendo a nuestra primera diapositiva, solo ingresamos los valores de a y b. Observe cómo tenemos el signo más aquí, entonces a es igual a 2 positivo, y b sería negativo 3. Espero que hayas encontrado esto útil.